Hola, muy buenas tardes a todos. Desde el Instituto de Derecho Animal les damos la bienvenida y arrancamos con esta jornada sobre el estado actual del derecho de los animales no humanos. ¿Sí? ¿No? Quienes exponen en esta oportunidad son las doctoras Claudia Yanina Mesa Fournier y la doctora Liliana Gómez. La doctora Claudia Yanina Mesa Fournier es abogada, egresada de la UNE, profesora universitaria, maestrando en ciencias penales, especialista en teoría y técnica del proceso civil y penal, especialista en justicia constitucional del derecho y en la Universidad de Bolonia, Italia, magíster en ciencias penales y actualmente desempeñándose como profesora en la materia de Derecho Civil 2 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNE. Además, ella participa en la Asociación Civil Conciencia Verde Corrientes, y también es directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Corrientes, primera circunscripción. Posteriormente expondrá la doctora Liliana Gómez, abogada, egresada de la UNE, litigante en el fuero penal, ex integrante de AFADA, Asociación de los Funcionarios Judiciales y Abogados por los Derechos de los Animales, como delegada de la provincia de Corrientes. Actualmente asesora legal del Grupo de Interfuerzas de la provincia de Buenos Aires y sus delegaciones en todo el país. También asesora legal en derechos de los animales a organizaciones, fundaciones, asociaciones, rescatistas independientes de la provincia de Corrientes. Es abogada animalista ad honorem en la provincia y también es columnista sobre derecho animal en revista jurídica Latido Jurídico de la ciudad de Puebla, México. Además, es columnista en revista jurídica argentina IUS sobre derecho de los animales. En primer lugar, entonces, expondrá la doctora Claudia Yanina y posteriormente la doctora Liliana. Resaltamos que se van a hacer las presentaciones de cada una y al finalizar, ahí recién vamos a hacer todas las preguntas que deseen. Muchas gracias, doctora Brué. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos por poder venir. Yo sé que es difícil, digamos, venir presencialmente. Hoy en día ya nos acostumbramos tanto a la parte virtual, ¿no? Así que desde ya muy agradecida por eso. Espero que sea fructífera la charla, que les sirva para poder aplicarla de manera material y bueno, que con esta pequeña contribución ayudar a las personas y por supuesto a nuestros animales no humanos desde la parte jurídica, desde la parte legal y desde el espacio que nos toca. Y muchas gracias también al colegio, al doctor Hugo, a todos los que nos han apoyado, a los que le han dado difusión, digamos, a esta charla. Y bueno, como dije, espero que les sirva y bueno, que sea de aplicación material, ¿verdad? Bueno, puntualmente la parte que voy a tratar, vamos a comenzar por el tratamiento civil de los animales no humanos. Como ustedes sabrán, desde las distintas ramas del derecho podemos abordarlo desde diferentes puntos. Para comenzar y arrancar la cuestión de la conceptualización, vamos a comenzar por lo que es el régimen jurídico de la parte civil, así que voy a pasar a la primer filmina. Para eso tengo que remitirme a lo que es el Código Civil y Comercial. Como ustedes sabrán que fue reformado, comenzó su aplicación a partir de agosto del 2015, independientemente de que la regulación anterior, que es el Código Civil de Vélez Arfield, ya tenía una regulación, ¿verdad? Pero en lo que es materia de derechos de los animales no ha habido un cambio rotundo. Para esto debo citar de qué manera, digamos, se trata a los animales desde esta legislación, ¿sí? Puntualmente, los animales no humanos actualmente siguen siendo tratados como cosas Este de los muebles, ¿sí? animales.
Para eso nos remitimos al artículo 227 de lo que es el Código Civil y Comercial, en donde se menciona que son cosas muebles las que pueden desplazarse, ¿sí? Por sí o por medio de una fuerza, ¿sí? Como sabrán, digamos, lo que es la clasificación de los bienes, se pueden clasificar en bienes muebles y bienes inmuebles. Puntualmente, dentro de lo que es la clasificación legal, los animales actualmente siguen clasificados como bienes muebles en lo que es la calificación legal, ¿sí? A su vez, también nos habla el artículo 465 y el artículo 1759 en cuanto a lo que es la responsabilidad respecto de los daños sufridos por animales, ¿sí? Esto regula el hecho de las relaciones jurídicas que puede tener una persona como dueño o guardián de un animal, ¿sí? Que hace o que ocurre, digamos, hechos en referencia que pueden dañar a terceros. Entonces, en ese tipo de relación jurídica, como dueño, cosa, ¿sí? Ya voy a explicar más adelante por qué nosotros como instituto no compartimos algunas cuestiones, la clasificación que actualmente posee el Código Civil y Comercial, pero es necesario, digamos, esta referencia porque nuestra legislación actual todavía los trata como cosas. Entonces, de la misma relación dueño-cosa, cuando los animales no humanos causan un daño a terceros, esa persona que tiene la relación de dueño con el animal no humano debe responder por los daños causados a terceros. Ejemplo, en el caso de que se posean animales como perros de gran porte u otro tipo de animales no humanos que puedan individualizarse como peligrosos, esta persona que los tiene como guardián o como dueño va a responder por los daños causados a terceros. ¿Cuál es el fundamento legal? El fundamento legal es justamente este artículo 1759, que es el que regula y el que legitima, ¿sí? Para poder exigirle el pago del daño a esa persona que se comporta como titular o como guardián del animal, ¿sí? Bueno, la próxima filmina, ¿sí? Eh, Hago otra cita en donde se mencionan en qué otras partes del Código Civil y Comercial nos habla de los animales no humanos. Para eso me voy a remitir al artículo 1947, en donde nos habla de lo que es una figura de apropiación. ¿Qué significa la apropiación? Apropiación es la figura legal, es la relación jurídica entre una persona y animales que estén en la naturaleza como libres o sueltos, ¿sí? Es una forma de poder adquirir la relación de dominio, se llama, ¿sí? A su vez, este mismo cuerpo legal va a clasificar a los animales como animales domésticos y animales salvajes, ¿sí? Esa es la clasificación que lamentablemente hoy por hoy posee todavía nuestro Código Civil y Comercial. Como ustedes sabrán, los animales domésticos se entienden por tal a aquellos que a través del trato con los seres humanos tienen un comportamiento diferente o se los puede adaptar a los distintos hogares. Y los animales salvajes son aquellos que no tienen todavía esa adaptación a las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, el Código Civil y Comercial nos habla de que la apropiación es una de las formas de poder adquirir el dominio. A su vez, también nos habla de la caza y de la pesca y de los enjambres, que también va a clasificar, digamos, a este tipo de animales como en estado salvaje para que el ser humano pueda apropiarse de ellos. ¿Sí? Ya voy a aclarar un poquito más adelante en lo que son las teorías de por qué nosotros, reitero, no compartimos algunas relaciones jurídicas que actualmente posee el Código Civil y Comercial. Sin embargo, resulta necesario, reitero, que se conozca puntualmente lo que es la regulación actual que tiene nuestro Código Civil y Comercial. Paso a la siguiente. Respecto a otras normas que se refieren a los animales no humanos. Entonces, partimos de la regulación legal principal que vamos a tener es las pocas citas que tenemos referidos a los animales no humanos en el Código Civil y Comercial, que son estos artículos que acabo de compartir. Pero no obstante, no solamente el Código Civil y Comercial regula este tipo de relación humano-animales,
sino que también existen otras normas jurídicas que lo regulan. Ahí tenemos el decreto 1216 de 1974 que prohíbe la caza de lobos, elefantes marinos, focas, pingüinos, especies similares de la fauna marítima. Esto fue uno de los primeros decretos que tiene una regulación diferente a lo que es el código de fondo. También tenemos la ley 1286, que esta ley es del año 1891. Esa es la verdadera ley Sarmiento, ¿sí? Es la que precedió a lo que hoy conocemos como la ley 14346, que es la de maltrato o tratos crueles a los animales no humanos. Y esa ley Sarmiento, que salió en el año 1891, lo que hace es prohibir el maltrato a los animales no humanos. ¿Sí? Es el primer antecedente legal en materia jurídica, digamos, de lo que es la legislación argentina. Por otra parte, también tenemos la ley 13.908 del año 1950. Eh, Esta ley en su artículo 36, ¿sí? Hablaba de, puntualmente en lo que nos interesa, prohibía la caza de los animales de la fauna silvestre en todo el territorio de la nación. Por supuesto que dentro del cuerpo legal hacía una distinción de qué tipo de animales se prohibía la caza, ¿sí? A los efectos de un cuidado puntualmente en esa época se los veía a los animales como una parte más del medio ambiente que sirve al hombre. Entonces, bajo este precepto, como se debía cuidar el ambiente y se debía cuidar lo que es la fauna silvestre. ¿Por qué? Porque a su vez le sirve al hombre para poder apropiarse de los animales y demás. Entonces hacía esta regulación legal no para proteger a los animales en sí, pero sí para protegerlos de la caza indiscriminada a los efectos de no poder, a los efectos de cuidar también el medio ambiente. Y por último, digamos, dentro de esa evolución de lo que es la materia legislativa, tenemos la ley 14346, que está actualmente vigente. Voy a aclarar que esta ley ha sido puntualmente objeto de tratamiento de reforma que todavía no se ha concretado, no se ha materializado. Una cuestión muy importante es que la ley 14346 actualmente está plenamente vigente, consta de 2 artículos, es una ley que conforma el cuerpo de leyes especiales del Código Penal de la Nación. En consecuencia, es plenamente aplicable de la misma manera en que lo son todos los otros delitos. Esto es una cuestión muy importante porque más adelante, cuando le toque la palabra a mi colega, hay una cuestión puntual que es, hay algún tipo de desconocimiento en este tipo de materia referente a que hay ciertas situaciones en las cuales se cree que no existe maltrato, ¿sí? Sin embargo, la ley 14346 hace una evaluación de los actos que pueden ser considerados como tratos inhumanos o crueles, ¿sí? Entonces, si el acto que se denuncia encuadra dentro de lo que es un tratamiento cruel o un tratamiento inhumano, la conducta es un delito. Al ser un delito, ¿sí? Y no ser de los tipificados como de acción privada o dependiente de instancia privada, se debe obrar en consecuencia. Es decir, si se tiene conocimiento de un hecho de robo, si se tiene conocimiento de un hecho de estafa, si se tiene conocimiento de un hecho de cualquier otro delito y se procede, ¿sí? Mediante la acción pública, a través de las fuerzas policiales o a través de la fiscalía, de la misma manera debe procederse cuando se tiene conocimiento de este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque la ley 14346, reitero, es una ley que está plenamente vigente y posee dentro de su cuerpo normativo las conductas que se creen son típicas, ¿sí? El no dar de comer en calidad y en cantidad suficiente, el someter a tratos inhumanos o crueles a los animales, ser objetos de experimentación, abandonar también a los animales que fueron objetos de experimentaciones no autorizadas, ¿sí? Todo este cuerpo de conductas son perseguibles de oficio, inclusive, de la misma manera en que son perseguibles de oficio el resto de los delitos, ¿sí? Actualmente no está em, reformada, por lo tanto, sigue teniendo una pena que va de 1 mes a 1 año de prisión. Si bien se está peleando
para que sea reformada y para que se eleven las penas. Actualmente esa es la pena que posee, que si bien es excarcelable, dependiendo de la situación jurídica del sujeto procesal, puede inclusive quedar detenido si fuera reincidente o si fuera rebelde en otra causa o si ya hubiera cumplido una condena y no ha pasado el tiempo legal como para que se le pueda volver a otorgar este mismo tipo de beneficio, la persona puede quedar detenida. ¿Sí? Entonces, esa parte sí quiero aclarar porque suele ser objeto de controversia. Eh, Muchas personas creen que no es delito, inclusive hay funcionarios, inclusive hay abogados que también suponen que no son delito. ¿Sí? En este tipo de contexto muchas veces nos encontramos nosotros quienes defendemos a los animales y tenemos conocimiento o tomamos conocimiento de manera directa o indirecta cuando existe un tipo de delito, ¿sí? Muchas personas se comunican con nosotros diciendo no me quieren tomar denuncia en la comisaría. Otro tipo de personas también se comunican diciendo el fiscal dice que no es delito, doctora. Entonces, bajo estas situaciones es necesario recordar que es una ley, reitero, que está vigente. De la misma manera en que están vigentes los otros delitos, también está vigente la pena, digamos, de 1 mes a 1 año de prisión cuando se ejecutara alguna de las situaciones típicas que están enumeradas en la ley 14346. Bueno, posteriormente sigo hablando de lo que es la evolución legislativa. ¿Sí? El 25 de julio de 1891, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley Nacional de Protección a los Animales. Esta es la primera ley que ha protegido los derechos de los animales no humanos, la Ley 2786, que es la que nombré primero, ¿sí? Que sentó precedente en el reconocimiento de los derechos de los animales. Fue reconocida como Ley Sarmiento en conmemoración al desempeño del expresidente en materia de protección animal. Por eso se le dio el nombre de Ley Sarmiento a esta ley. Em, Así que bueno, ese es el precedente legislativo de lo que hoy conocemos como la Ley 14346, que fue una reforma a esta ley. Después tenemos otras leyes que son las que enumero acá, la Ley 22421 de 1981 que declara de interés público la fauna silvestre, también la Ley 25.052 del año 98 que prohíbe la caza o captura a través de redes por el sistema de varamiento forzado. También el decreto 1088 del año 2011 que crea el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Aclaro que este decreto, en el contexto del Poder Ejecutivo, ha sido objeto de controversias por las distintas formas de aplicación que ha tenido. ¿Sí? Entonces, puntualmente, solo quería aclarar que está dentro de la lista, digamos, de esta denominación, porque forma parte de lo que es el cuerpo de la evolución legislativa. ¿Sí? Evidentemente, sin perjuicio de las controversias que ha generado, obviamente el espíritu legislativo ha sido proteger lo que es materia, digamos, en este caso puntual, la tenencia responsable de lo que es perros y gatos, que son animales domésticos, según la clasificación que les había hecho precedentemente. Bueno, la próxima filmina. Existen también, o sea, esta enumeración que le hice anteriormente nos hablaba de lo que es legislación nacional, ¿sí? Y la evolución en materia nacional. No obstante, también en materia de normas del derecho internacional, el derecho de los animales ha sido objeto de tratamiento. Existe la Declaración Universal de los Derechos del Animal. En el ámbito internacional, en el año 1978, en París, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Animal. ¿Sí? Fue adoptada por la Liga Internacional de Derechos del Animal y las ligas nacionales en la reunión celebrada en Londres el día 21 a 23 de septiembre de 1978. O sea, ya desde estos tiempos ya se vienen tratando, o sea, ya las personas ya no son indiferentes a lo que son los actos de malos tratos o los actos crueles. Evidentemente hay un interés, eh, hay una evolución mundial en lo que es el derecho de los animales no humanos. Hoy por hoy ya no estamos
como antes, como en otra época histórica, que podemos ser totalmente indiferentes porque nadie nos va a dar importancia ante una persona que esté maltratando a un animal, como pudo haber sido allá en el año 1800 y pico, 1900 y pico, ¿sí? Hoy por hoy está repudiado, digamos, de manera pública lo que es los actos de malos tratos, sin perjuicio, reitero, de que existen inadaptados que no se adaptan a la ley natural del buen orden, ¿no? Entonces, bueno, sin perjuicio que existen, digamos, teorías al respecto de por qué hay personas que maltratan a los animales, hay teorías psicológicas que enuncian que una persona que está maltratando o que está disfrutando del dolor ajeno, sea a través de la casa o sea por mero espíritu perverso, obviamente desde algún punto de vista también va a ser peligroso para las otras personas. Es decir, una persona no puede ser, no solamente que no puede ser indiferente, porque tu psique, digamos, va a responder a ese hecho. De la misma manera en que la mayoría de nosotros no puede ser indiferente a una persona que está maltratando a un niño de 3 años, ¿sí? Hay algo que está funcionando mal. De la misma manera hay algo psicológicamente que está funcionando mal cuando alguna persona está disfrutando del arte de maltratar a otro, sea una persona o sea un animal no humano. Bueno, posteriormente, en lo que es la evolución del derecho internacional, tenemos también la Declaración Universal sobre Bienestar Animal. Esta fue en el año 2003. La Sociedad Mundial para la Protección del Animal propuso la Declaración Universal sobre el Bienestar Animal, DUBA, que busca, digamos, el reconocimiento de los animales como seres capaces de sentir y de sufrir, promoviendo su bienestar, respeto y terminar con los actos de crueldad hacia ellos. Aclaro que van a escuchar lo que es el concepto de bienestar animal. Bienestar animal en realidad es una especie de doctrina que busca que los animales para consumo no sufran. Eso es bienestar animal. Tiene un punto de vista antropocéntrico, es decir, bienestar animal se entiende todas las maneras de buscar que el animal que va a ser de consumo no sufra, ¿sí? Por ejemplo, son todas estas teorías que buscan que las vacas que van al matadero, los cerditos que van al matadero, las gallinas y pollos no sufran durante su hacinamiento. Entonces, el bienestar animal lo que busca es que sufran lo menos posible, pero busca igual consumirlos, ¿se entiende? Eh, digamos, no busca del todo lo que es la finalidad que nosotros proponemos, que es el bienestar de todos, que no sean esclavos de los humanos, ¿sí? Sin perjuicio de las posiciones encontradas, que después más adelante ya las voy a nombrar en lo que son las teorías. Bueno, seguimos con la filmina que sigue. Ahí arrancamos con lo que son las teorías sobre la consideración del animal como sujeto de derecho, ¿sí? En primer término tenemos lo que se conoce como antropocentrismo y como especismo. Durante la Edad Antigua, el hombre se concebía como amo del universo, ¿sí? Es decir, tal como ustedes sabrán, en lo que es la Biblia, ¿sí? Y en ciertos pasajes bíblicos, se entiende o se interpreta para el lado del hombre, ¿no? Que todo lo que está puesto en la tierra es para y a favor del hombre. Entonces, esta fue la doctrina, la teoría filosófica y religiosa que ha reinado y que sigue reinando en la mayoría, digamos, de las consideraciones en donde el hombre se ve como un ser superior, como centro del universo y que todos los otros bienes y cosas están a su servicio o a su favor, como en este caso los animales no humanos, las plantas, ¿sí? Eh, la misma tierra está a favor del hombre o para servirlo, digamos. Esto es lo que sostiene la teoría antropocéntrica. A su vez, el especismo, ¿qué es? La palabra especismo viene de especie o discriminación por la especie. Especismo significa el hecho de que uno tenga en la cabeza, por ejemplo, que un perro puede sufrir ante el maltrato, pero que una vaca no sufre, que un pollito no sufre, que un chanchito no sufre cuando está sufriendo para ser consumido. Entonces, ¿qué es especismo? Especismo es que nosotros discriminemos por la especie.
Eso es el especismo, discriminación por la especie. Esta también es una de las teorías sobre la consideración del animal como sujeto de derecho. Nosotros estamos en contra del especismo, en contra de esta discriminación, y lo que se busca es, a medida que va pasando el tiempo, va a llegar un momento histórico en donde vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver de qué manera salvaje nos comportábamos respecto de nuestros animales no humanos, ¿sí? Hoy en día se busca que ellos sean liberados, ¿sí? Que no sean tanto objeto de saciar lo que es las necesidades humanas. Hay otros filósofos históricos que han sostenido, esta gente iluminada como San Francisco de Asís, ¿sí? Como otros también de su época, en donde entendían que en realidad el hombre tenía que vivir en armonía con la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, después tenemos los otros, ¿sí? El otro 90% que entiende que no es así, que la naturaleza está para el hombre y no el hombre para con la naturaleza. Esa discusión, digamos, esa pelea siempre existió y bueno, estamos luchando para que prevalezca la teoría de todos somos iguales, todos tenemos derechos, nadie tiene derecho a hacerle sufrir a otro, ¿sí? Los derechos de uno llegan hasta donde está el del otro y considerar a los animales como que son ese otro. Bueno, después tenemos otra de las teorías. Esta es una teoría filosófica que se conocía como utilitarismo. El filósofo que la ha propuesto es Jeremy Bentham, ¿sí? Que dice que los animales son capaces de sentir dolor y placer, ¿sí? Sin embargo, se trata de tomar medidas para evitar su sufrimiento innecesario, ¿sí? De Jeremy Bentham lo que podemos extraer es que si bien está considerando a los animales, su teoría utilitaria implica esto del bienestar, o sea, una derivación lógica de esta teoría es lo que es el bienestar animal. O sea, tratamos de utilizarlos, pero que sufran lo menos posible, ¿sí? Es un avance de lo que se venía entendiendo anteriormente, como que hacemos lo que queremos con los animales, hacemos lo que queremos con los esclavos, hacemos lo que queremos con las mujeres. Entonces, ha ido mejorando, digamos, lo que es esta lucha. Las mujeres se han liberado, los esclavos se han liberado, y en algún momento histórico los animales también van a ser liberados. Seguimos con la otra. Tenemos otra teoría que es la teoría de la liberación animal. Puntualmente hay un filósofo muy reconocido en esta materia que se llama Peter Singer, que este autor lo que propone es terminar con el especismo. Tiene una obra muy conocida que justamente lleva el mismo título, Liberación Animal, en donde lo que hace este filósofo es exponer de manera desmedida, ¿sí? De manera exagerada, de qué manera los humanos somos especistas en el tratamiento tanto legal como en el tratamiento diario con los animales no humanos. De qué manera en todo momento nos estamos valiendo o utilizándolos a nuestro favor. Entonces, lo que propone Peter Singer es terminar con el especismo, que es el concepto que había dado anteriormente. Y otro de los más evolucionados, la otra teoría que se llama abolicionismo. Creo que la mayoría va a conocer, digamos, lo que es el abolicionismo. Como ustedes sabrán, cuando en la época de colonización, ¿sí? Eh, tanto en lo que fue Latinoamérica como en lo que fue América del Norte, se tenía esclavos, o sea, se tomaban como esclavos a los aborígenes por alguna parte y también otras naciones también tomaban como esclavos a los ciudadanos africanos que los traían como esclavos en ese entonces. Entonces comenzaron a nacer lo que se denominaban abolicionistas. ¿Y los abolicionistas quiénes eran? Los abolicionistas eran aquellas personas que propugnaban, ¿sí? La liberación de estos esclavos, porque eran personas también. Entonces partían del hecho de, también son personas. ¿Por qué nos vemos superiores a ellos? ¿Por qué somos superiores a los negros? ¿Solamente por el color de la piel? ¿Sí? Entonces, esta misma teoría abolicionista se aplicó tanto a los esclavos negros como también a
a los aborígenes que estaban siendo utilizados también en nuestro país, que fueron utilizados con las figuras de la encomienda y yaconazgo, ¿sí? Que eran formas de esclavitud, pero para los aborígenes, ¿sí? Nosotros no teníamos tantos casos de esclavos negros traídos porque o sea, en su mayor parte los traían en la República de Brasil, como fue Portugal quien conquistó esa área, entonces ellos traían los esclavos negros y por eso es que había mucho en Brasil. Bueno, volviendo al tema del abolicionismo, entonces, la doctrina abolicionista, cuyo mayor expositor es el filósofo Gary Falcione, él lo que propone es la liberación de la esclavitud animal directamente, y que los animales sean libres y que no sean utilizados para el propósito del hombre. Esa es la teoría abolicionista. Más cercano en el tiempo, eh, aceptado en la legislación argentina, ¿sí? A través de varios fallos, tenemos el concepto de familia multiespecie, ya sin sacando ya las cuestiones de lo que es especismo y las otras teorías. Hoy día se ha adoptado el concepto de familia multiespecie. Como ustedes sabrán, históricamente, sea por nuestros orígenes católicos a través de la colonización de España, la familia tenía un prototipo de familia, ¿sí? Mamá, papá, hijitos. Este prototipo de familia a través del tiempo fue variando, ¿sí? A través del paso del tiempo, esta imposición, si se quiere, de carácter religioso fue variando, ¿sí? Ya se fueron adoptando los conceptos de familia diferentes, familia disfuncional, familias ensambladas, en donde ya no teníamos ese modelo que anteriormente teníamos, ¿sí? Ese modelo mamá, papá, hijitos, ¿sí? Ya después teníamos dos mamás con hijitos, dos papás, un papá con sus hijos, una mamá con sus hijos, ¿sí? Y actualmente eso ha mutado tanto de que no solamente la familia está integrada por seres humanos, sino que también, como ustedes sabrán, la familia también puede estar integrada por seres sintientes, ¿sí? Al respecto, digamos, tenemos algunos autores en derecho de familia, en donde uno de los mayores expositores, Bossert y Zanoni, hacen referencia al concepto de familia, ¿sí? Al tema de la familia, bajo los aspectos de un concepto sociológico y un concepto jurídico, ¿sí? De este modo se define como aquella institución social en la cual la unión intersexual, la procreación y el parentesco constituyen un sistema integrado estructural social con base en las pautas estables de la sociedad. Eso era el concepto tradicional de familia, ¿sí? Ahora bien, ese concepto tradicional de familia, como bien les decía, ha ido evolucionando a través del tiempo. Hoy se entiende que la familia no solamente puede estar integrada por especie humana, sino que también, como ustedes bien sabrán, nuestros perros, nuestros gatos o nuestros otros animalitos que los adoptamos como familiares, también integran la familia. Bueno, ahí arrancamos con lo que es el concepto de la familia multiespecie. La familia multiespecie, como su nombre lo indica, es aquella que se compone con individuos que pertenecen a distintas especies, entre los cuales se genera un vínculo afectivo, en donde convergen las relaciones recíprocas de necesidad. ¿Sí? La familia multiespecie resulta relevante a los efectos del vínculo afectivo entre los distintos integrantes humanos y los no humanos. Esto, por supuesto, va a tener, como voy a explicar enseguida, va a tener relevancia jurídica. Bueno, posteriormente, ahí hago aclaro que hice cortito la parte de jurisprudencia y doctrina nacional. Hay algunos casos que han sentado precedente a los cuales me voy a referir un poquitito como para que se pueda simplemente entender. Uno de los primeros casos, que es el caso Sandra, es una orangutana, ¿sí? Que es la primera primate a la cual se ha interpuesto una acción de habeas corpus. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto con el habeas corpus? El habeas corpus, como se sabe, es una acción legal, ¿sí? Que va a proteger a una persona que va a estar privada ilegítimamente de libertad, ¿sí? O que está en peligro de que sea privada su libertad. Para eso se interpone un habeas corpus cuando no está sujeto a un juez competente todavía.
Entonces, ¿qué pasa con el caso Sandra? Sandra era una orangutana que estaba prisionera en un zoológico y que estaba en mal estado. Entonces, las personas que veían con tristeza esta situación no se quedaron con las manos cruzadas y dijeron, existen estudios, ¿sí? Em, estudios internacionales, hay estudios científicos que prueban el nivel de conciencia que tienen los primates, que los primates y otros animales que son a gran escala, digamos, que son eh, animales en la especie superior, por decirlo así, tienen un mayor grado de conciencia. ¿Sí? Y esto está científicamente probado. Es decir, no es lo mismo la conciencia que tiene una gallina o la conciencia que tiene un orangután. En este caso, los orangutanes, por el vínculo que nos une con los humanos y por el nivel de evolución que tienen un mayor nivel, un mayor grado de conciencia. A un mono o a un orangután que le sacan su hijo, va a sufrir exactamente casi lo mismo que sufre una persona cuando le sacan su hijo. ¿Sí? Entonces, este nivel, digamos, de conciencia está medido en estudios científicos. Estos estudios científicos fueron fuente y fueron utilizados por los abogados que interpusieron el habeas corpus a favor de Sandra, ¿sí? Eh, a lo cual, digamos, entre un ida y vuelta judicial, quedó firme el fallo que los reconoce como sujetos de derecho. O sea, se hizo lugar al habeas corpus, ¿sí? Presentado a favor de la orangutana Sandra. Posteriormente tenemos el caso Poli, que son otros casos en el cual similar, pero acá se ha considerado en el fallo, digamos, que se le ha considerado como una persona no humana, ¿sí? Eso ha evolucionado la doctrina. Después tenemos el caso Cecilia, que Cecilia también era una orangutana, casualmente, ¿sí? Si bien ya existían dos fallos anteriores mencionados en donde se declara el animal como un sujeto de derecho, este fallo contiene características particulares, sobre todo por la calidad argumentativa de la sentencia. ¿Sí? Se solicitó la liberación y traslado a un santuario, argumentando que no es una cosa, sino una persona no humana. Recuerden que esto se contrapone con el concepto que dimos primero. Recuerden que el Código Civil y Comercial lo tiene, o sea, actualmente lo trata como cosas. Entonces, estos fallos, a medida que van saliendo, son fuente del derecho para que en un momento histórico se va a reformar este Código Civil y Comercial en lo en lo que se refiere a este concepto. Entonces, el caso Cecilia, por la calidad argumentativa de la sentencia, entonces se entendió que es una persona no humana. Por lo tanto, le son aplicables las mismas disposiciones que a los humanos. Dice, se solicitó su liberación y su traslado a un santuario, argumentando que no es una cosa, como dijimos, sino una persona no humana y que tiene derecho a una vida digna. ¿Sí? La jueza de primera instancia, Alejandra Mauricio, hace lugar a la petición y dicta la sentencia considerando a Cecilia como un sujeto de derechos no humanos y dispone su traslado a un santuario en Brasil. La magistrada concluye diciendo que resulta innegable que los grandes simios son seres sintientes y por eso se los debe considerar como sujetos de derechos no humanos. Expresa que no se intenta igualar a los animales con los humanos, ni tampoco elevar toda una figura de la fauna existente en una categoría de personas. Lo que se busca es reconocer y afirmar que los primates son personas y sujetos de derechos no humanos. Con ese avance legislativo, lo que se trata es de hacerle entender a la gente que no es que se los quiere tratar a los animales igual que a las personas, no, sino que hay que tenerlos en iguales consideraciones de derechos, ¿sí? A eso es lo que apunta la jurisprudencia. Después tenemos el caso Coco, ¿sí? En este caso el 22 de diciembre del 2021, en referencia a lo que es resistencia y desobediencia a la autoridad, el juzgado de primera instancia en lo penal contravencional de faltas número 4 de la ciudad de Buenos Aires, consideró como sujeto de derecho a un primate perteneciente a una especie protegida por la ley 22.421, que es la conservación, o sea, esta ley es de conservación de fauna y flora silvestre, ¿sí? En donde se dispuso su libertad y se autorizó su traslado a un centro especializado de tratamiento y recuperación. Al momento de resolver, la jueza Rocío López Di Mauro
hace referencia a que en la legislación argentina, si bien no existe una normativa que considera a los animales como sujetos de derecho y que el Código Civil y Comercial los considera como cosas, por ello es que se decide efectuar un análisis acudiendo a las distintas fuentes del derecho, ¿sí? La ley, la doctrina y la jurisprudencia. Por eso es importante, o son importantes todos estos avances y estas jurisprudencias que fueron dictadas por los jueces, porque los pueden tomar otros jueces y los toma como consideración para el avance y para la mayor protección de los derechos de los animales, que en la mayoría de los casos no está legislado, digamos, de manera específica. Bueno, y estos son, voy a cortar, o sea, son otros casos en donde también ha ido evolucionando la doctrina, en donde se los considera como sujetos de derechos en concreto. ¿Mm? Uno de los últimos que tenemos es caso Pope. Ese, si bien no es un caso penal, es un caso del derecho de familia, en el cual entre una expareja se ha decidido un régimen de comunicación a favor, digamos, del perrito, tanto con su mamá de corazón, con su papá del corazón, ¿sí? Si bien la doctrina clásica entiende que el derecho de comunicación solamente puede ser pedido por los padres o los progenitores contra el otro progenitor que está impidiendo que el menor vea a su otro progenitor, en este caso, esta es una jurisprudencia que es acá de Corrientes, en donde se ha decidido, o sea, la jueza ha aplicado esta jurisprudencia, ¿sí? En donde se permitió el derecho de comunicación del perrito salchicha, Pope, con la exnovia y su familia. O sea, en este caso, el señor se quedó con el perro, como para que ustedes lo entiendan así de manera concreta, el señor se quedó con el perrito y impedía que la expareja lo vea. Pero resulta que esto generaba todo un problema con la familia de la expareja, porque todos ya se habían encariñado con el perro. O sea, eran como su hijo. Entonces, en este contexto fue que vinieron al estudio jurídico y plantearon esta situación y bueno, se le dio la solución legal más acorde al caso porque no hay otra forma en que se pueda pedir, digamos, se tomó como elemento constitutivo acá el hecho de que ellos tuvieron alguna vez una relación de pareja, como lo hace el derecho de familia, y se tomó en cuenta que ambos habían aportado para poder adquirir el perrito. ¿Sí? Entonces, bajo este contexto se pudo lograr lo que es un régimen de comunicación. Así que ya saben que si la otra pareja se queda con el perrito, se puede pedir derecho de comunicación, ya hay una jurisprudencia. Bueno, por último, voy a hacer un pequeño resumen, ¿sí? De lo que es el nuevo Código Procesal Penal Acusatorio en la provincia de Corrientes. ¿Sí? Esto sí voy a hacer un resumen porque si no ya se nos va todo el tiempo, que no sé qué hora es. 20:19. Con esto ya terminó. Bueno, si bien no se ve mucho acá, igual después le puedo compartir el power, digamos. Nuestro régimen procesal penal ha cambiado desde el nuevo código, desde la aplicación del nuevo código. Ahora todas las audiencias son orales, desapareció la figura de la excarcelación, desapareció la famosa figura del procesamiento, sobreseimiento, falta de mérito como resolución de la situación legal, ¿sí? Desapareció el requerimiento de elevación a juicio, ¿sí? En un primer momento, cuando nadie entendía nada, dijimos, uy, ¿cómo vamos a entenderlo esto? Bueno, se parece mucho a lo que es la ley y el orden, no sé si vieron claro, pero aplicado acá en Corrientes, que no se parece tanto a la ley y el orden, pero eso es lo que se quiere, digamos, ¿sí? Puntualmente, lo que ha cambiado, digamos, el proceso, en principio, una de las cuestiones de los puntos que íbamos a tratar acá es una disidencia existente entre las facultades de la policía y las facultades del fiscal. Este nuevo código lo que ha hecho es dar más atribuciones, o sea, las mismas atribuciones que tenía antes, lo que es el juez de instrucción, ahora la tiene el fiscal. Esto fue entendido o malinterpretado en un primer momento como que se le ha quitado las facultades a la policía de la provincia como policía. Sin embargo, actualmente hay un resolutorio que no está acá, pero sí que ha trascendido por la página del Poder Judicial, que es la resolución número 51 del fiscal general de la provincia, en la cual se ha dictaminado que al momento de la recepción de los casos o de las denuncias, la policía
tiene, puede y debe efectuar todas las averiguaciones del caso que antes se hacían, ¿sí? En lo que se conocía como preventivo. Hay algunas disidencias acá y posiciones encontradas al respecto, teniendo en cuenta que en un primer momento la policía entendió que no tenía ningún tipo de facultad, o sea, no podían hacer nada si no llamaban al fiscal para poder efectuar cualquier tipo de averiguaciones respecto del delito. Sin embargo, esto, si bien no surge, para mí nunca surgió ni del nuevo código ni de ninguna reglamentación, siendo que la denuncia se puede efectuar igual que antes, ¿sí? Ante la comisaría, ante la fiscalía o ante el juzgado, ¿sí? Eso no ha cambiado, si bien no lo dice expresamente. Entonces tampoco han cambiado las facultades. Sin embargo, no sé por qué, digamos, se había entendido que no, que por estas nuevas facultades que tenía el fiscal, se les había desprovisto a los funcionarios de las facultades para poder obrar de oficio. Sin embargo, esto no es así y ha sido desmentido o justamente clarificado por el fiscal general en esta disposición número 51, que ha salido este año, en el año 2024, donde se ha dejado claro estas atribuciones. Es decir, tanto las denuncias pueden ser recibidas por los funcionarios, como así también las diligencias primigenias para poder realizar las averiguaciones del delito para posteriormente después remitirlos a la fiscalía, en nuestro caso que es la UFRAC, primero que es la unidad receptora de casos, receptora de análisis de casos, y después los van a derivar al fiscal, digamos, que es el que va a entender en la cuestión. Bueno, respecto de esto, aclarar esa situación. Por lo demás, el resto de las figuras que nosotros conocíamos anteriormente como procesamiento y demás, se van a definir en una audiencia que se llama audiencia de control de la acusación. Van a tener algunos actos que son importantes nada más. El primero, que es el acto de imputación, ¿sí? En donde el fiscal, sin el juez, le llama al imputado para que designe abogado defensor y le lea cuál es la imputación en su contra, teniendo en mano todas esas averiguaciones a partir de la denuncia, ¿sí? Se efectiviza la denuncia, los funcionarios policiales efectúan las averiguaciones correspondientes, lo que no, cualquier duda que tenga se remite o se llama a la fiscalía para estas órdenes que también pueden ser telefónicas, y después el fiscal lo que hace es llamar al imputado, ¿sí? Si es que está detenido, esa calidad de detención no puede durar más de 48 horas sin que se efectivice lo que es el acto de imputación formal. Posteriormente, el fiscal le puede solicitar al juez alguna medida de coerción privativa de la libertad, si se quiere, o algún otro medio de coerción menos gravoso, ¿sí? Em, Esto cambia en lo que es el código anterior porque anteriormente se le daba aviso inmediato al juez. Hoy en día la persona puede estar detenida por orden del fiscal al menos 48 horas. ¿Sí? Bueno, eso es una situación ahí un poco nebulosa, ¿sí? Pero esto puede pasar y está previsto. Eh, por lo demás, todas las peticiones, como mencionaba, ya no existe más la excarcelación, lo que existe son las audiencias de supresión de las medidas de coerción que le debe pedir el abogado defensor, ¿sí? Y el juez en audiencia va a decidir lo mismo que antes se decidía en los planteos de excarcelación, pero van a ser orales. O sea, la defensa trae sus pruebas, la fiscalía trae sus pruebas, ¿sí? Y se las exponen al juez y el juez va a decidir en ese momento. Esa decisión, que puede ser a favor o en contra, va a ser apelada, ya no existe más, al menos con ese nombre, ya no es más recurso de apelación, se le dice recurso de impugnación y debe ser interpuesto en la misma audiencia al momento en que se es notificado de la resolución del juez en el caso de que uno no esté de acuerdo. ¿Sí? Se debe motivar oralmente y después se fija una audiencia en donde uno debe sostener ese recurso en la Cámara de Apelaciones en lo criminal, siempre que hubiera sido declarado admisible. ¿Mm? Eh, bueno, por lo demás, o sea, este mismo proceso se va a aplicar a todos los delitos que sean de acción pública y quiero recalcar una vez más que dije, el delito que surge de la aplicación de la ley 14.346, que es el de los actos o malos, el de los actos de maltrato o tratos crueles a los animales, es un delito de acción pública. Al ser un delito de acción pública, va a correr la misma vía que todo otro delito de acción pública. Por lo tanto, si nos encontramos con alguna de las conductas enumeradas,
se va a proceder o debería procederse a actuar de la misma manera como en otro delito de acción pública. Así que bueno, traté de resumir lo más que se puede, espero que haya sido útil y le paso la palabra a mi colega, la doctora Liliana. Buenas tardes. Voy a agradecer al Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción de la Ciudad de Corrientes, al Instituto de Derecho Animal, por haberme tomado en consideración para estar exponiendo hoy desde el punto de vista de lo que hace una abogada animalista en defensa estrictamente legal con respecto a los animales no humanos que son víctimas de los delitos de maltrato animal o crueldad animal. No voy a utilizar tanto término jurídico y lenguaje claro para que se pueda entender. Existen distintos comportamientos que el ser humano ejerce sobre los animales convivientes, que es lo más habitual que estamos acostumbrados a ver, perros, gatos, y esos comportamientos que afectan su integridad psicofísica, por ejemplo, tenerlos atados, no darle alimento, no suministrarle los medios básicos que necesita todo ser vivo, como libertad, eh, vida, eh, configura un delito de maltrato animal. ¿Cómo se llega a investigar? ¿Cómo se llega a investigar este comportamiento? Mediante la formulación de una denuncia que puede hacer cualquier ciudadano a partir de los 16 años de edad, acompañado de un adulto con su DNI, puede presentarse en la comisaría o en la fiscalía, relatar el hecho que encuadra en maltrato animal, mencionar nombre, apellido, dirección donde este animal está siendo víctima de este delito, ofrecer las pruebas y en la práctica diaria lo que sugerimos es que se consiga un tránsito, porque llegado el momento en que se evalúa por el fiscal, se ordena el allanamiento para ingresar al domicilio y proceder al rescate de esa víctima animal. Entonces necesitamos un lugar para que se restablezca esa víctima y no puede quedar en comisaría. Hay muchos vecinos que dicen, por favor, agrupación rescatista, vengan, solucionen este tema. Pero lamentablemente necesitamos un lugar donde la víctima pueda recuperarse, donde también sea examinado por el veterinario policial y finalmente pueda tener acceso a una vida digna con un adoptante responsable. El maltrato animal es la antesala de la violencia social y generalmente por una comodidad el público no toma conciencia, no entiende bien porque no es muy difundido que estamos ante un delito. Y esto significa que el humano que ejerce un acto de maltrato o crueldad sobre un animal es un psicópata. Y detrás de ese comportamiento, porque utiliza al animal no humano como una actividad pedagógica, va perfeccionando esa perversión, ese comportamiento para trasladarlo después a un humano. Habitualmente en los casos donde intervengo, que después le voy a comentar cómo llegamos con el denunciante a constituirnos como querellante en un proceso penal en defensa de un perro, de un gato, de un caballo. Entre comillas, también intervengo en defensa de fauna. Eh, Hay que tener en cuenta que existe una sola violencia, como podemos observar,
en este cartel. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces entramos en defensa de un perro que vemos encadenado o, como me ha tocado, perros abusados sexualmente. Si bien son hechos aberrantes, detrás de ese animal, con la investigación en curso, descubrimos que hay, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes dentro del núcleo familiar del maltratador, víctimas de abuso sexual, o no hay abuso sexual, pero hay violencia intrafamiliar, violencia infantil. Por eso la importancia, y generamos conciencia diariamente en redes sociales al público, a los rescatistas, para que concienticen de que se debe denunciar indefectiblemente. Y la fuerza policial está obligada por su investidura a recepcionar la denuncia. Habitualmente, como decía la colega, nos encontramos con la problemática de que por comodidad o falta de preparación, los funcionarios policiales tratan de sugerir al vecino que va a denunciar que solo se puede formular una exposición, pero la exposición no sirve porque alerta al maltratador. Lo mismo que los scratches. Hoy está de moda que la gente automáticamente suba un caso de maltrato, exponga el domicilio, el animal, y el maltratador toma conocimiento, pero ¿qué pasa cuando ingresamos con la formalidad legal? Se recepcionó la denuncia, se corrió vista al fiscal y se ordena el allanamiento. Como el maltratador ya tomó previamente conocimiento en redes sociales, la mayor parte de mis defendidos están muertos, llegamos tarde. Entonces, apelamos siempre al sentido común. El perro, por ejemplo, tiene la mentalidad de un niño de 2 años. Entonces, en épocas de calor, por ejemplo, como ahora, generamos conciencia en redes sociales que ver un perro atado sin agua, como el último caso donde intervenimos con la Fundación Paz Animal, que dejaron un perro encadenado con un alambre en el portón de acceso de una vivienda, ningún vecino colaboró en auxilio y equivale a ver a un menor de 2 años encadenado. Conclusión, ese perro, Rubito, murió. Ahora estamos con el proceso penal, con las diligencias previas, con las declaraciones, exámenes psiquiátricos para el investigado, pero es una muerte que se pudo haber evitado. ¿Cómo nos constituimos en querellantes? Antes de llegar a la querella, la persona que va a la comisaría y no recibe de parte del funcionario policial la recepción de la denuncia, estamos ante un delito, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, la persona que debe hacer ahí, tomar los datos del funcionario policial, pero entre comillas estamos perdiendo tiempo. Hay vidas animales no humanas en riesgo. ¿Por qué? Porque el funcionario no cumple su función por un montón de pretextos. Debe primar por encima del uniforme, del cargo, de la jerarquía, el deber de humanidad, socorrer a un ser vivo. No importa si es un perro, porque habitualmente nos encontramos con algunos funcionarios que nos dicen, pero abogada, por un perro, tengo que iniciar esto. Entonces también desilusiona a la población porque cuesta muchísimo generar conciencia, hacerle entender que un animal tiene los mismos derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, como un ser humano, tal cual explicó la doctora Claudia previamente. El denunciante por sí solo no forma parte del proceso penal de la investigación dentro de la fiscalía una vez que se recepciona la denuncia. Y
puede constituirse en parte, impulsar, ser la extensión de la función acusatoria del fiscal, constituyéndose en querellante a través de un abogado. Ahí entra a funcionar la intervención del abogado animalista. Aclaro que los abogados animalistas estamos capacitados en derecho animal. Una vez que nos constituimos en querellante, tenemos que presentar ciertas formalidades técnicas que nos exige el Código Procesal Penal para ser admitidos como querellantes, y los requisitos están establecidos en el artículo 107 del Código Procesal Penal nuevo en la provincia de Corrientes. Dentro de la constitución de querellantes, habitualmente ya planteamos medidas. Dentro de esas medidas de la investigación, indefectiblemente, la práctica me ha llevado a solicitar, y sirvió de base también, que muchos administradores de justicia tomen en cuenta y se haga habitual en algunas fiscalías al ingresar una causa por maltrato animal, que es pedir intervención del Servicio Interdisciplinario del Poder Judicial para que solicite un perfil criminal del maltratador de animales y se pueda comprobar qué clase de psicopatía tiene y los riesgos que tiene su participación en sociedad. Fíjense lo importante que es el análisis, porque no solo estamos previniendo que pueda morir un animal, sino también estamos salvando vidas humanas dentro del entorno familiar del maltratador de animales y dentro del área social. Hay una situación muy particular también que hay que destacar, que hay administradores de justicia que actualmente, así como tenemos diligentes, hay otros que todavía siguen considerando que el animal es una cosa y que no merece prioridad en la investigación, pero forma parte de la burocracia, y para eso estamos los abogados animalistas, para hacer camino, y que el día de mañana sea natural que cualquier abogado pueda defender a un perro, a un gato, a un caballo, o a curiyú, como tengo en este caso, lobitos de río, ñandúes, ciervos axi, chanchos salvajes. Gracias a el impulso de agrupaciones de rescatistas independientes que me respaldan y respetan la intervención del abogado animalista, se interviene en numerosos casos y en silencio fuimos haciendo camino. Un día fue un perro, un día fueron 19 ñandúes donde se intervino como querellante, porque esos ñandúes fueron muertos para vender las plumas en carnaval. Y sentó precedente. Por primera vez en Curuzucuatiá, 2 hombres fueron condenados a la pena de 3 años de prisión en suspenso, pero ya era algo acá en Corrientes. Se le aplicaron medidas que debían cumplir. Actualmente, como utilizaron arma de fuego, entre esas condiciones está el no poder utilizar armas de fuego por un plazo de 5 años y otras medidas psicológicas. En este mes de noviembre completamos dentro de la provincia un total de aproximadamente 150 denuncias que presentamos, teniendo en cuenta que años atrás era sensacional que una comisaría, por ejemplo, de Mercedes, reciba la denuncia, una, y acá en Corrientes, bueno, teníamos que insistir, persistir con el comisario para que por favor reciban la denuncia. Si bien en el interior es más amplio, es más humanitario el ejercicio del funcionario público, acá en Corrientes Capital estamos notando, digo estamos, hablo en plural porque intervengo con numerosas agrupaciones. Doy asesoría ad honorem en redes sociales.
Entonces, las 24 horas prácticamente, aparte de mi función de abogada humana, intervengo como asesora, intervengo en las denuncias y en los casos cuando se formaliza la investigación de un maltrato animal. En este mes de noviembre, por primera vez en la provincia de Corrientes, se pudo conseguir que una persona que había cometido delitos humanos también había cometido delitos de crueldad animal. Este hombre había ingresado a un campo y vio una yegua preñada y con el mismo elemento cortopunzante que utilizaba para delitos humanos, cortó la panza de la yegua preñada, sacó al feto, abusa sexualmente de la yegua y luego la degüella. Metros más adelante había otra yegua en similar condición y efectuó la repetición de la conducta. Querellamos y conseguimos días atrás que por primera vez cumpla prisión efectiva. Abusa Esto sexualmente de la forma yegua y parte luego la degüella. de Hijo de un metros largo más camino adelante había otra silencioso, yegua en similar condición estresante. y efectuó Ustedes no la se repetición de imaginan lo que es llegar tarde y que el animal murió o que desapareció para que el delito quede impune. Muchas veces con ayuda de vecinos que no toman en cuenta la importancia de lo que estamos haciendo. Estamos preservando integridad psicofísica de seres sintientes. El hombre, mujer, no es superior a ninguna especie. Desde mi función como abogada animalista, siempre estoy bregando para que la gente aprenda, sea didáctico, conocer cómo me voy a la comisaría a formular una denuncia, qué tengo que hacer, que sea habitual, que no tengan miedo, que el funcionario público que no sepa, que pregunte. Hemos conseguido en parajes desconocidos para mí que hoy en día el comisario del lugar se contacta con rescatistas de esos lugares y pide asesoría. Entonces, es un avance y significa que si una persona que vive alejado de la ciudad, del acceso a un estudio jurídico, a pagar consulta, a preguntar, abogado, ¿cómo hago con el caso de un perro vecino que me muerde? Aparece la vocación dentro de la abogacía, que es asegurar, preservar los derechos y garantías de un ser sintiente para que no sean vulnerados. Mi función es estrictamente ad honorem. No pido regulación de honorarios, no cobro consulta, no recibo retribución de ningún organismo, ni siquiera el colegio de abogados. Sale de mi bolsillo, de mis ingresos, para cubrir los gastos de aportes, tasa de justicia en cada querella. Antes utilizamos el poder especial, pero después se encareció todo, así que cuesta que la gente vaya, pague consulta por una consulta humana, así que recurrimos a el formulario que nos brinda el Poder Judicial en su página, que es el Poder Apudacta. Entonces después con el denunciante nos presentamos en la UFRAC, se certifica la firma y nos constituimos en querellante. Estamos tratando también de que la familia eduque a los niños, niñas y adolescentes cómo es el tratamiento con los animales convivientes. Todavía hay sectores de la ciudad de Corrientes donde es habitual que los chicos utilicen a los perros y a los gatos como cosas, como elementos de diversión y terminan muchas veces perdiendo la vida. Y eso también es un delito. Intervine años atrás en un caso que la víctima se llamaba Orión, era un gato. Menores de edad, por diversión, se filmaron torturando al gato.
Nos constituimos en querellante con un rescatista de la localidad de Mercedes y también sentamos precedente. Si bien son menores de edad, tuvieron ciertas reglas de conducta hasta que cumplan la mayoría de edad. Entonces, involucrarse, estudiar, aprender, preguntar, nos hace más sano como seres humanos y como integrantes de un mundo donde convivimos con otros animales que no son inferiores a nosotros. No quiero extenderme mucho. Quiero ponerme a disposición de todos los presentes. Quiero ponerme a disposición de las autoridades para que se pueda canalizar de la mejor manera posible, sin vías de protagonismo, pero sí con la intención plena de que se reconozca los derechos que tienen los animales no humanos. Voy a terminar la exposición con una frase de un veterinario que se llama Michael Fox. En el año 1937 dijo: la liberación humana comenzará cuando entendamos que nuestra evolución y realización dependen del reconocimiento de los derechos de los animales y de una administración compasiva y responsable de la naturaleza. No podemos matar y tampoco podemos seguir naturalizando el maltrato o crueldad animal. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, siendo así, ¿alguna consulta, alguna duda, alguno de los participantes que quiera realizar? Siendo así, bueno, sí. Aguárdame, aguárdame, aguárdame. Que se había realizado un juicio a una persona que mató una colonia de pingüinos. Y creo que estaba detenido y en esta semana se iba a dictar el fallo, también como algo para sentar precedente, digamos. Lo siento. Hola. Es un caso que una persona había matado un centenar de pingüinos con una topadora y había aplastado 140 nidos. Fue encontrado responsable de lo que se denominó un ecocidio y el Ministerio de Turismo de Chubut había presentado una denuncia penal. Esos son casos que llaman mucho la atención, pero no nos olvidemos que pasa en cualquier otra provincia del país. Existen casos de crueldad, casos aberrantes, pero no se toma conocimiento. No sé qué puntualmente necesitas saber sobre ese caso. Sí, tengo entendido que fue una condena en suspenso, que eso fue lo que reclamaba la gente, pero lamentablemente es lo que, por ejemplo, en la actividad diaria yo trato de implementar. De por sí, la pena por el maltrato o crueldad animal es muy mínima, es de 15 días a un año. Entonces, indefectiblemente la persona no queda privada de libertad. Sí se le aplican medidas de conducta, pero por supuesto el sabor agridulce que le queda a uno es eterno. Por eso, por lo menos en mi intervención, siempre trato de que exista lo que llamamos concurso de delitos. Por ejemplo,
si una persona mata a un perro con un arma de fuego, no solo encuadra en crueldad animal, sino también en un delito humano que puede ser tenencia de arma de uso civil sin autorización, por ejemplo. Entonces la pena aumenta, ¿me entiende? Ahí dependemos también de la actividad, dependemos de la estrategia de cada defensor para ir encuadrando el delito y tratar de aumentar la pena, porque lamentablemente hasta que no se termine de modificar la ley 14346, sobre todo en aumentar la pena, vamos a seguir así. ¿Alguna otra pregunta, alguien más? Siendo así, entonces, le agradecemos a la expositora. Gracias. Muchísimas gracias y Muchas bueno, gracias al público presente también y los que están conectados, ¿no es cierto? muchas ¿Vamos? gracias a todos y bueno, en las próximas charlas que se darán a publicidad los esperamos y bueno, esperamos contar con sus presencias. Gracias. Gracias.